Muy buenas tardes. Un saludo especial en nombre de la doctora Gloria Estela López Jaramillo, presidente del Consejo Superior de la Judicatura y de los demás magistrados que integran la corporación. Bienvenidos a esta conferencia denominada Sistemas Normativos Propios, Experiencia de los Pueblos Indígenas del Valle del Cauca, y que hace parte del ciclo de capacitación en Jurisdicción Especial Indígena, Diversidad Étnica y Pluralismo. El fortalecimiento de la jurisdicción especial indígena como derecho fundamental de los pueblos indígenas, la defensa del pluralismo jurídico y la coordinación interjurisdiccional requieren fomentar el conocimiento mutuo entre la Administración de Justicia propia y la justicia ordinaria en aras de comprender la cosmovisión y los sistemas normativos de los pueblos indígenas con el fin de lograr el entendimiento entre estas dos jurisdicciones. La conferencia del día de hoy tiene como propósito conocer y reflexionar acerca de los sistemas normativos propios a partir de la experiencia de nuestros pueblos indígenas del Valle del Cauca. El día de hoy tenemos el gusto de contar con la doctora Victoria Eugenia Velázquez Marín. Ella es abogada, especialista en Derecho de Familia y Derecho Constitucional de la Universidad Santiago de Cali, con más de 25 años de experiencia al servicio de nuestra rama judicial colombiana. Es formadora asidua de nuestra escuela judicial, Rodrigo Lara Bonillo, y actualmente se desempeña como magistrada del Consejo Seccional de la Judicatura del Valle del Cauca, donde lidera la mesa de coordinación interjurisdiccional de dicho departamento. Asimismo, tenemos el gusto de contar con el señor Rafael Urqué, perteneciente al pueblo Nasa, integrante del equipo de apoyo del Consejo de Autoridades Indígenas de la Organización Regional Indígena del Valle del Cauca. Tan pronto finalicen la intervención, nuestros invitados especiales darán respuesta a algunas de las preguntas que ustedes tengan a bien formular a través del chat de participación. Doctora Victoria Eugenia Velázquez Marín, es un gusto tenerla con nosotros. Bienvenida, tiene el uso de la palabra. Bueno, muy buena tarde para todos. Un saludo muy especial, un saludo fraterno desde la hermosa ciudad de Santiago de Cali. Le enviamos un saludo muy especial a todos nuestros magistrados del Consejo Superior de la Judicatura, en especial a la doctora Gloria Estela López Jaramillo, quien preside dicha corporación, a la doctora Marilucero Novoa en su calidad de directora de nuestra Escuela Judicial, Rodrigo Lara Bonillo, nuestro más cordial y fraterno saludo, de igual manera a todas las personas que nos acompañan en esta importantísima actividad académica. ¿Qué nombre se le ha dado a la misma? Sistemas Jurídicos Propios, Experiencia de los Pueblos Indígenas del Valle del Cauca. Qué bien que se resalta la importancia en esta actividad académica de nuestras mesas departamentales interjurisdiccionales. Recordemos entonces que, ¿qué hacemos en estas mesas departamentales? Siempre estamos estableciendo medidas de coordinación interjurisdiccional entre nuestros pueblos indígenas a nivel departamental con nuestro sistema judicial nacional. ¿Quiénes más se unen a la rama judicial en este gran emprendimiento, en esta gran apuesta, en este gran reto? Trabajamos también muy de la mano con la Defensoría, con la Procuraduría, con la Fiscalía, con la Policía, con CTI, con Medicina Legal, con Gobernación, con alcaldías y obviamente con nuestros pueblos indígenas. Quiero decirles que aquí a nivel Valle del Cauca estamos muy unidos, estamos muy fortalecidos, realizando un trabajo armónico, coordinado y respetuoso con nuestros pueblos indígenas, quienes están en territorio. Nosotros como mesa nos desplazamos hasta sus diversos territorios y de igual manera trabajamos también nosotros con nuestros cabildos indígenas en contexto ciudad. Es así como, entre otros, trabajamos con nuestra comunidad indígena Epedaras y Apidara, con nuestros pueblos Popán, Inga, Quechua, trabajamos con la comunidad Nasa, con los Elvera, con los Misak, entre otros. Queremos decirle que todo este trabajo articulado lo hacemos basados en la siguiente normatividad que es muy, muy fundamental recordar. Tenemos el artículo 7º de nuestra Constitución Nacional que reconoce la diversidad étnica y cultural de la nación colombiana.
También tenemos el artículo 70 de nuestra Constitución Política, que reconoce la igualdad y dignidad de todas las culturas que habitan en nuestro país. El artículo importantísimo, el 246 de nuestra Constitución Nacional, que establece que las autoridades de los pueblos indígenas podrán ejercer funciones jurisdiccionales dentro de su ámbito territorial de conformidad con sus propias normas y procedimientos, siempre que no sean contrarias a nuestra Constitución, a las leyes de la República y a los tratados internacionales. También tenemos que tener en cuenta que nuestro Estado ratificó a través de la Ley 21 de 1991 el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes. También tenemos que hacer mención del artículo 5 de dicho Convenio 169, que establece que los estados deberán reconocer y proteger los valores y prácticas sociales, culturales, religiosas y espirituales propias de nuestros pueblos indígenas y deberán tomar debidamente en consideración toda su problemática, que de manera que ellos nos estén planteando y nosotros estar al tanto de la misma y buscando soluciones en conjunto, tanto de manera colectiva como individual. También recordemos el artículo 8.1 del Convenio 169, que establece que al aplicar la legislación nacional a los pueblos indígenas deberán tomarse debidamente en consideración sus costumbres o su derecho consuetudinario. Tenemos normatividad muy importante. Seguimos también con su artículo 8.2, que establece que dichos pueblos deberán tener el derecho de conservar sus costumbres o instituciones propias, siempre que éstas no sean incompatibles con los derechos fundamentales definidos por el sistema jurídico nacional ni con los derechos humanos internacionalmente reconocidos. El artículo 5 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas manifiesta también que nuestros pueblos indígenas tienen derecho a conservar y reforzar sus propias instituciones políticas, jurídicas, económicas, sociales y culturales, manteniendo a la vez su derecho a participar plenamente, si lo desean, en la vida política, económica, social y cultural del Estado colombiano. El artículo 20.1 de la Declaración de las Naciones Unidas consagra que las comunidades indígenas también tienen derecho a mantener y desarrollar sus sistemas o instituciones políticas, económicas y sociales, a que se les asegure también el disfrute de sus propios medios de subsistencia y desarrollo y a dedicarse libremente a todas sus actividades económicas tradicionales y de otro tipo. También tenemos entonces el artículo 34 de la mencionada declaración, que consigna que los pueblos indígenas tienen derecho a promover, desarrollar y mantener sus estructuras institucionales y sus propias costumbres, espiritualidad, tradiciones, procedimientos, prácticas y cuando existan costumbres o sistemas jurídicos de conformidad con las normas internacionales de derechos humanos. Observemos entonces cómo nosotros a través de nuestras mesas departamentales interjurisdiccionales lo que hacemos es fortalecer todos estos sistemas jurídicos de derecho propio. De igual manera, ¿qué tenemos nosotros encomendado por parte del Consejo Superior de la Judicatura? Realizar acciones afirmativas. Todas estas acciones afirmativas deben de tender a promover medidas políticas y programas específicos y diferenciados para nuestros pueblos indígenas en materia de dos puntos muy importantes y que son centrales para nosotros como mesa departamental interjurisdiccional. Nos focalizamos en, primero, el acceso a la justicia, romper todas las barreras que puedan existir para facilitar el acceso de nuestras comunidades indígenas a la justicia. Y en segundo lugar, algo muy importante y que es objetivo central de nuestra mesa, y es el fortalecimiento de los sistemas de derecho propio, de acuerdo con los usos y costumbres de las diversas comunidades indígenas que habitan en nuestros territorios. En estas tareas nos hemos focalizado nosotros a nivel Valle del Cauca en nuestra mesa jurisdiccional departamental.
Bueno, doctora Marilucero, a continuación le concedo entonces el uso de la palabra para que efectos de que nos manifieste si hay alguna pregunta. Muchas gracias, doctora Victoria Eugenia, por su intención. Y desde luego que sí, doctora, vamos a hacer una pregunta que tiene varias respuestas. ¿Qué mecanismos de fortalecimiento de la Jurisdicción Especial Indígena se han implementado a través de la Mesa Departamental de Coordinación Interinstitucional? Gracias, doctora Marilucero. Sí, efectivamente, nosotros nos hemos focalizado en trabajar dos grandes retos para nosotros como mesa departamental. Primero, el fortalecimiento de nuestros centros de armonización. Quiero comentarles que el año pasado nuestra mesa fue galardonada por la Corporación Excelencia para la Justicia. ¿Por qué? ¿Qué propuesta es la que nosotros estamos haciendo? Tenemos que fortalecer en el Valle del Cauca nuestros centros de armonización. Nos focalizamos en 3 comunidades indígenas que habitan 3 municipios muy importantes para nosotros, como son Pradera, Florida y Jamundí. ¿Por qué focalizamos nuestro trabajo en estas 3 comunidades indígenas donde la población mayoritaria es Nasa y Embera? Porque recibimos una alerta roja de parte de la Defensoría. Esta alerta se centra en ese peligro de extinción que tienen nuestras comunidades indígenas, por eso nuestra mesa interjurisdiccional se desplazó hacia estos municipios y dijimos, tenemos que fortalecer nuestros centros de armonización. ¿Fortalecerlos de qué manera? Estas comunidades ya tienen centros de armonización, pero tenemos que mejorar los mismos para efectos de que aquellos indígenas infractores que entraron en un momento determinado en desarmonía con su comunidad, en desarmonía con la naturaleza, pues estén en estos lugares, estén en estos centros de armonización de una mejor manera, que estos estén bien dotados. Nos referimos, recordemos que nuestros centros de armonización son siempre vigilados por el INPEC. El INPEC es la entidad que nos da la autorización para el funcionamiento de estos centros de armonización, es decir, tenemos que contar con su respectiva habitación, con su respectivo baño, tenemos que tener también una unidad productiva para efectos de que nuestros indígenas infractores se pongan en contacto con la madre tierra para efectos de fortalecer todo su proceso de armonización, para que ellos devuelvan de mejor manera su trabajo a la comunidad. De esta manera ellos realizan, entre otras actividades agrícolas, realizan actividades con ganado. Entonces estamos fortaleciendo nuestros centros de armonización en estos lugares, trabajando de la mano con nuestras comunidades indígenas, y también estamos contribuyendo a algo muy importante y es el deshacinamiento de los centros carcelarios. A eso le estamos apostando. Nosotros le comunicamos esta gran idea a nuestro ministro de Justicia, se lo comunicamos a diversas autoridades y en ello nos está apoyando nuestra gobernadora, nuestros alcaldes, porque vamos a contribuir a deshacinar nuestros centros carcelarios. Y en segundo lugar, estamos focalizados también en trabajar en la creación de nuestra escuela de derecho propio. Estamos en este momento haciendo esos trámites previos, estamos mirando ese conjunto de necesidades para fortalecer nuestra escuela de derecho propio, y nuestra máxima aspiración es que antes de terminar este año 2021 ya tengamos la escuela de derecho propio a nivel Valle del Cauca. ¿Qué consideramos entonces como mesa interjurisdiccional? Que de esta manera estamos fortaleciendo todas las comunidades indígenas en el Valle del Cauca. Aparte del anterior, como bien lo hemos mencionado, estamos haciendo visitas continuas en territorio, estamos socializando con nuestras comunidades indígenas todo el tema de derechos de nuestros niños, niñas, adolescentes, la protección de las mujeres, la no violencia intrafamiliar, no abuso sexual de nuestros niños, niñas y adolescentes, entre otros de los muchos trabajos que realizamos con nuestras comunidades indígenas en contexto ciudad, y nuestro desplazamiento directo como mesa interjurisdiccional al territorio donde están habitando todas nuestras comunidades indígenas. Bueno, doctora Marilucero, espero de esta manera haber dado respuesta a de qué manera estamos fortaleciendo nosotros como mesa interjurisdiccional la Jurisdicción Especial Indígena, nuestro gran propósito, nuestro gran objetivo, nuestro gran reto. Aspiramos a sacarlo adelante, cada día fortalecer más la Jurisdicción Especial Indígena. Y entonces, a continuación, doctora Marilucero, le doy el uso de la palabra para la presentación de mi gran compañero, Rafael Urcué. Muchísimas gracias, doctora Marilucero. Muchas gracias, doctora Victoria Eugenia. Muy importante lo que usted nos ha informado
acerca de los avances que se han dado para el reconocimiento de los sistemas de justicia propia en el departamento del Cauca. Bienvenido, señor Rafael Orcue, es un gusto también tenerlo aquí con nosotros. Bienvenido, tiene el uso de la palabra. Gracias. Eucha, Manga Fince, Yucasay, principalmente darle gracias a Dios, a nuestra madre naturaleza, a los espíritus de nuestras mayoras y mayores que han partido a otros escenarios, por permitirnos estar en esta dinámica de la construcción de tan importante proceso como es el tema de la Jurisdicción Especial Indígena, que ya lleva más de 29 años de desarrollo en la Constitución política, pero que hasta ahorita apenas estamos como queriendo avanzar en eso. Agradecer a la doctora Gloria Estela López, por presidenta del Consejo Superior de la Judicatura, a usted, doctora Mari, por permitirnos hacer una presentación en términos de nuestra propia jurisdicción. Yo creo que un saludo especial a todos ustedes de Resistencia, en nombre de la Organización Regional Indígena del Valle del Cauca, la cual representa 118 comunidades a lo largo y ancho de los 28 municipios en el departamento, con 4 pueblos indígenas: Embera, Huaunán, Pastos y Nazas. Principalmente en ese sentido, hemos venido avanzando en la construcción gracias al acompañamiento que ha hecho la doctora Victoria aquí en este departamento, y que eso nos ha permitido iniciar un proceso de articulación entre la Jurisdicción Especial Indígena y el Sistema Judicial Nacional a lo largo y ancho del territorio vallecaucano, donde es el radio de acción de la Organización Regional Indígena del Valle del Cauca, y que en este escenario es importante trabajar con énfasis en 2 propósitos fundamentales, reconocidos por la Constitución política, pero además refrendados por diferentes sentencias de la Honorable Corte Constitucional y sentencias internacionales. Como dije anteriormente, es un proceso de construcción desde las bases fundamentales, ya que, si bien es cierto, nuestro proceso indígena se restablece a partir del nacimiento de nuestra primera organización indígena en América Latina, en 1971, cuando nace el Consejo Regional Indígena del Cauca, acompañado por los líderes mayores del pueblo Nasa, y que es ahí cuando iniciamos nuestra lucha, de nuevo por resistir ya de una manera sistemática en la construcción de nuestra reivindicación de nuestros derechos, ya que, si bien es cierto, nos ha tocado en el transcurso de 527 años resistirle a esta avalancha de exterminio a los pueblos aborígenes en América Latina después de la llamada conquista, que fue donde se arrebataron los derechos, los territorios, se le arrebataron la identidad cultural a los pueblos indígenas y se encaminaron a un proceso de exterminio, y que a esa avalancha le hemos resistido durante tantos años. Es importante planificar o dar a conocer mejor
que a partir de 1971, donde comenzamos a una nueva conquista, un nuevo desarrollo desde nuestros derechos fundamentales, sufrimos después de la avalancha de la más grande masacre, desde 1492 a 1610, donde mueren más de 25 millones de nazas, lo diremos nativos. Una vez nacido el Consejo Regional Indígena del Cauca, en menos de 7 años, del 71 al 79, teníamos ya más o menos alrededor de 414 indígenas asesinados. Y aún en esa forma de resistencia, en esa forma de resistirle a los derechos que se venían tejiendo para acabar con los pueblos indígenas, el Consejo Regional Indígena del Cauca inicia todo el trabajo a nivel de otras regionales. Su trabajo lo comienza a desplegar a los departamentos del Huila, Tolima, Nariño, Chocó, pero luego entra a hacer trabajo en la Amazonía colombiana, a la Sierra Nevada de Santa Marta, y en el 82, en medio de esa avalancha de amenazas, de asesinatos, nace nuestra Organización Nacional Indígena UNIC. En el 89 se logra, bueno, a raíz de eso se hacen unos pronunciamientos nacionales e internacionales de visibilización de todo lo que venía sucediendo, y es así como en el 89 nace, como lo dijo la doctora Victoria, se firma el convenio 169 de la OIT con 3 características específicas. Primero, la defensa de los derechos humanos. Segundo, la autonomía de los pueblos indígenas. Y tercero, la defensa de los territorios. Eso hace que sean luchas de resistencia a los pueblos indígenas, y que aún así continuábamos haciendo todo nuestro trabajo de armonización, porque nosotros no administramos justicia, porque para nosotros la justicia debe estar enfocada mucho más allá de una condena. Para nosotros nuestra justicia es la armonía, es el equilibrio, es el control territorial, es la defensa de la vida de cualquier persona, de cualquier individuo de los cuales convivimos en el territorio. Hoy no podemos pensar en que tenemos que enfocarnos en una jurisdicción punitiva, porque nuestra jurisdicción es restaurativa. Restauramos para la defensa de la vida y para la defensa de los derechos fundamentales. No restauramos para quienes quieren continuar desequilibrando nuestros territorios y nuestras dinámicas propias de derechos fundamentales. Y a eso nosotros, que hemos construido durante más de 500 años, le llamamos derecho mayor, derecho, ley de origen, derechos propios de los pueblos indígenas, los cuales fueron reconocidos en la Constitución Política del 91 por 2 dinámicas fundamentales. Primera, ya veníamos ejerciendo nuestra administración de justicia, ya ejercíamos control territorial, ya hacíamos administración, hacíamos control de nuestros territorios, o sea que es decir que el artículo 330 de la Constitución Política lo que hizo fue reconocer ese principio autónomo que traían los pueblos y que debían de ser
reconocidos y protegidos por la nueva Constitución Política de Colombia, que reemplazaba la Constitución de 1886. Y en esa dinámica es donde aparece nuestra forma como reivindicatoria, y es al tenor de la Ley 89 de 1890, donde declaró a los pueblos indígenas o a los cabildos indígenas como entidades públicas de carácter especial. Yo siempre he contradicho esa primera frase de la especialidad, porque siempre nos han dicho que aquí en Colombia habían 4 especialidades: los niños, los ancianos, los enfermos y los pueblos indígenas. Pero aún así esa ley 89 nos decía claramente que el gobierno colombiano debería devolvernos los territorios a los pueblos indígenas de manera gratuita, que no deberíamos de prestar servicio militar obligatorio, que no pagábamos impuestos, que la salud y la educación tenía que ser gratuita para los pueblos indígenas. Y bajo esa premisa siempre nos estuvieron durante más de 200 años diciéndonos que éramos especiales. Y aún así seguimos. Y la especialidad es porque a nosotros nos dicen que nosotros somos salvajes, porque así lo dice el artículo 1 de la Ley 89. Los salvajes que se vayan reduciendo a la vida civilizada pasarán a la jurisdicción ordinaria. Pues quiero compartir con ustedes que cuando el descubridor de América llegó, encontró nativos, aborígenes, desnudos, pero adornados con manillas de oro, con narigueras de oro, con gargantillas de oro, con todo este tipo de cosas. Y ahí fue donde ya nos llamaron salvajes, porque no, según para este otro mundo, nosotros no pensamos. Situación que fue la que hizo que en el 91 pudiéramos llegar a este escenario de la Constitución política y se reconociera aún los principios de dignidad humana, se reconociera a los pueblos originarios como patrimonio cultural de la nación colombiana, pero aún con todos esos debates que se dieron fue imposible hacer ese tipo de cosas. Es importante resaltar que para este escenario de derecho propio, de administración de justicia, de reconciliación entre nosotros mismos, porque es que cuando la doctora hablaba de la desarmonización, eso es para nosotros, eso no, para nosotros no es un delito, para nosotros es una enfermedad que se nos ha pegado también a nosotros los indios. Y esa enfermedad no se cura zampando o metiendo a una persona a la cárcel, disculpen. Para nosotros, esa enfermedad se cura cuando se inicia un tratamiento desde la parte espiritual y la parte política, la parte material. Por eso cuando una persona desarmoniza en nuestro territorio, lo primero que se hace se revisa por la parte espiritual qué le está pasando a la persona, porque necesitamos restablecer esa persona, devolver esa persona. Esos fueron los debates que se dieron en primera instancia, inclusive ante la Corte Constitucional, para que declarara la sentencia T025 como una sentencia de especial protección a los pueblos indígenas en vías de extinción y declarara los planes salvaguardas. A raíz de allí hemos iniciado un trabajo
arduo de construir tres escenarios, perdón. El primer escenario es cómo devolverle a nuestros pueblos originarios el derecho a la confianza, el derecho al territorio, el derecho a vivir sagradamente al interior de sus propios resguardos, de sus propios territorios, con dignidad, con toda una dinámica que para el mundo occidental dice que son formas de vida, las dinámicas que establece la constitución política, el mínimo vital. Para nosotros el mínimo vital se construye desde las bases fundamentadas en la ley de origen y en el derecho mayor. En los dos escenarios que se plantean al interior de cada una de las comunidades: fortalecimiento en el debate político, en el debate social, pero en la articulación de una autonomía con principios. Una segunda cosa es el marco interjurisdiccional. 529 años después, no podemos pensar de que somos solo aborígenes o solo indígenas. Tenemos otros hermanos, otra gente que ha llegado, otros que están y conviven con nosotros en nuestros territorios. Y por lo tanto debemos de articular todo un proceso, dinámicas de convivencia. Y por eso debemos de pensar en que hay que respetarnos en un país social de derecho como el de Colombia, en mantenernos unidos en la armonía, en la diversidad, en la cosmogonía, pero ante todo en ese respeto mutuo de lo que es nuestro nas, la razón de ser. El tercer punto es el sistema jurídico. Y ese sistema jurídico no puede ir en contravía de los principios fundamentales de los pueblos indígenas y viceversa. Los pueblos indígenas no pueden ir en contravía de los principios fundamentales otorgados en la Constitución política, y eso lo tenemos claro. ¿Qué es lo que ha pasado? Que no hemos podido sentarnos entre estas dos jurisdicciones tan importantes, articular procesos que conduzcan a una armonía propia, a un equilibrio permanente y a una coordinación legítima de los pueblos indígenas. Razón por la cual nosotros hemos optado por ir haciendo carrera en todo este proceso al interior de las comunidades para fortalecer esas dinámicas que traían y que aún deberían de preservar en estos momentos. El artículo 246 de la Constitución Política permite o tiene 4 elementos importantes. Primero, la administración de justicia al interior de nuestros territorios. Y eso lo tenemos claro para nosotros. Segundo es de conformidad con nuestras propias normas y procedimientos. Y hay veces ahí tenemos dificultades. Dificultades porque cuando nosotros hacemos la norma al interior de nuestros territorios, creamos los estatutos o normas de convivencia, como se quieran llamar, y administramos justicia, cuando lo llevamos a la segunda parte, que es la parte espiritual nuestra, tenemos dificultades. Porque para nosotros, como es una situación de enfermedad, hay que protegerla con un tratamiento especial. Y ese tratamiento especial solo lo planifican las autoridades espirituales.
Ellos son los que comienzan a constituir ese mecanismo desde la parte espiritual, de la parte cosmogónica y todo eso. Y así sucesivamente. Porque es que para nosotros ese primer principio de la parte espiritual es tan importante desde el primer momento en que la persona llega a este mundo. Miren, cuando en nuestros pueblos una muchacha, una señora queda embarazada, el primero que inicia es hacerle un tratamiento a esa persona es el mayor espiritual, porque es él el que, y la partera, porque son ellos dos los que comienzan a proteger esa vida que acaba de llegar a un vientre durante esos primeros 9 meses. A partir de que ya nace derechito. Y apenas nace, también le hacen todo un tratamiento hasta que tienen 4 y 5 años. Y de ahí para acá se siguen nuevos tratamientos. Hoy en nuestros territorios no está pasando eso, porque hemos olvidado eso, y entonces ya la relación del hombre con la naturaleza ya no existe. Nuestras parteras se están acabando. Mandamos los hijos a instituciones para que nos los críen allá a corta edad, y eso nos está llevando a que nos volvamos individualistas, a que ya no creamos ni siquiera en nuestra jurisdicción ni en la otra jurisdicción tampoco. Hoy tenemos esas grandes dificultades al interior de los territorios, razón por la cual con la doctora Victoria hemos debatido ampliamente estos elementos, los que están sufriendo los pueblos indígenas desde la parte cultural, desde la parte social, pero también desde la parte jurisdiccional. Por eso, nuestra necesidad tan importante de los centros de armonización, porque es que los centros de armonización no pueden seguir siendo los centros penitenciarios, donde se recibe como resocialización otro tipo de formación diferente a los procesos propios de las comunidades. Entonces, para terminar, yo sí quiero plantear 2 cositas fundamentalmente. Una primera es que dejarla como reflexión, y es que nosotros, desde hace más de 400 años, venimos caminando al lado de la ley occidental, al lado de la ley blanca, y nunca se ha tenido en cuenta ese principio de fortalecimiento que han tenido desde la ley de origen y el derecho mayor los pueblos indígenas. Por eso creemos muy importante la Escuela de Derecho Propio, que es una escuela que va a fortalecer tanto las dinámicas culturales de los pueblos indígenas como esta coordinación entre la jurisdicción especial indígena y el sistema judicial nacional. Y una segunda cosa, es la dinámica de construir en Colombia este país que queremos. Y este país que queremos lo tenemos que desarrollar entre las 2 jurisdicciones, entre los 20 o 30 componentes de organizaciones que existen en el país, basados en una sola dinámica y en 4 principios fundamentales. La unidad de los pueblos. La unidad de los pueblos sin importar qué pueblo sea, porque aquí ya somos un país multiétnico y multicultural.
La defensa del territorio, la soberanía nacional de este país, la defensa de nuestra madre tierra como así siempre lo hemos concebido y que ella es la única que nos ve nacer, nos ve crecer y también en cualquier momento tenemos que partir y llegar a donde ella. La tercera cosa es mantener nuestra cultura y para eso los pueblos indígenas hemos iniciado un trabajo articulado con diferentes procesos con el objetivo de organizar en todas las organizaciones un gobierno propio, alternativo, que pueda restablecer los derechos de la sociedad colombiana. Y un cuarto punto es el derecho a la autonomía. Para que cada uno de los pueblos podamos ejercer nuestra autonomía, tenemos que organizarnos, tenemos que organizar, porque yo pienso, o pensamos los pueblos indígenas, no yo, pensamos que siempre para nosotros nunca hemos hablado de paz, hemos hablado de armonía, hemos hablado de convivencia, pero hoy que está el tema de la paz en la mesa, en cualquier mesa de los escenarios públicos, es importante que ese único principio es el que reine y viva en el Colombia que todos los colombianos queremos. Por eso siempre hemos dicho, ténganos en cuenta para la paz, no para la guerra. Gracias. Gracias, Rafael. Bueno, entonces a continuación le concedemos el uso de la palabra a la doctora Mari Lucero para efectos de que se le realice a Rafael las preguntas pertinentes. Gracias, doctora Mari Lucero. Muchas gracias al líder Rafael Urcue del pueblo indígena Nasa. Muy importantes sus reflexiones en torno a este tema, como usted bien lo decía, de articular todas las instituciones en torno a preservar estos 4 ejes fundamentales de la cultura, de la cosmovisión de los pueblos indígenas. Vamos al fragmento de preguntas. La primera, desde la experiencia del pueblo Nasa, ¿qué prácticas propias en el ejercicio de justicia se pueden resaltar? A ver, primero, como les decía a ustedes, nosotros hemos hecho más o menos alrededor de unos 10 juicios en estos últimos años. Puedo resaltar una principalmente, y fue que sucedió en el 93, un asesinato de un compañero indígena en Vera, y que fue, creo que el primer debate que me tocó a mí siendo secretario de la organización regional, con poca experiencia en el marco de la jurisdicción especial indígena, comenzando unos procesos de carácter regional, porque nosotros siempre hemos sido de nuestras comunidades. Y en esa ocasión logramos, por un conflicto de competencias, con el juzgado tercero de Guadalajara de Buga, la ORIVAC, el Consejo Superior de la Judicatura le concedió una sentencia a la ORIVAC y le ordenó al juez que entregaran el detenido a la comunidad, a la ORIVAC, para que la ORIVAC realizara el juicio. Ese fue el primer juicio que hizo la ORIVAC en el marco de derecho propio. Y debo decirle que si bien es cierto, el que estaba en la cárcel era una sola persona, cuando lo llevamos a la parte espiritual, los mayores dijeron, aquí hay otro. Ese no es solo, ahí hay otro y nos tocó iniciar un nuevo proceso de investigación y sí, señor, dimos realmente con el que había hecho el crimen. El que generó la pelea, la generó, es decir, en una riña, se agarraron entre 2 personas con puñal y todo eso, y llegó el otro por detrás y le metió 17 puñaladas. Situación que era muy complejo saber, porque inclusive aquí
4 pueblos diferentes, hablando 4 idiomas diferentes, y cuando nosotros iniciamos el proceso de investigación, nos encontramos que ellos no hablaban sino puro idioma embera. Y entonces, ¿cómo hacíamos nosotros para entenderlos a ellos? Pero logramos desde la parte espiritual lograr hacer ese juicio, hacer la investigación, hicimos el juicio, fueron llevados a armonización, les tocó recorrer todos los resguardos del Valle del Cauca pagando la condena, el uno por un lado, el otro por el otro, pero así les tocó hacerlo. Como les decía yo a ustedes, nosotros iniciamos esa protección a ellos. Iniciamos para que ellos se restablezcan. Y hoy, por ejemplo, puedo decirlo con toda tranquilidad, que los compañeros están, hoy uno es gobernador de un cabildo indígena, el otro es un profesor, y ellos cuentan la experiencia de lo que ha pasado, es decir, y eso nos ha servido muchísimo porque lo ponen ellos como ejemplo de lo que les ha pasado, de lo que les sucedió, y que si hubiera sido en la otra jurisdicción, pues hubieran pagado un poco de años en la cárcel y no habían salido para servirle a la comunidad. Y así como ese caso, hay otros que también hemos tenido, pero el más relevante es ese por la dinámica, por la forma y porque logramos convencer al juez de que teníamos la razón y que debería de entregarnos esa persona a la Jurisdicción Especial Indígena para que le hiciéramos el juicio. El juez acompañó en varias ocasiones, acompañó el proceso. Bueno, ahí se hizo, y ese es uno como de los más relevantes que hemos tenido aquí en el Valle del Cauca. Gracias a nuestro líder indígena de la comunidad Nasa, a Rafael Urqué, por esta muy interesante reflexión en torno a los derechos de los indígenas. Por eso queremos hacerle algunas preguntas dentro de este conversatorio. ¿Cuál es el rol de las mujeres y de los jóvenes en el ejercicio de la justicia propia? A ver, en nuestra comunidad no existe diferencias, pueden decir, no existe separación alguna. En nuestra comunidad o en nuestros procesos es más importante, en la parte espiritual, es más importante la mujer que el hombre. Por eso cuando vamos a nuestros procesos de ritualización, de armonizaciones, por X o Y caso, la mujer la llevamos al lado nuestro, porque es que si nosotros los hombres no las llevamos a ellas, no tenemos la fuerza suficiente espiritual. ¿Sí? Nosotros tenemos, siempre lo hemos dicho, nosotros tenemos la parte y la contraparte, pero la parte sin la contraparte no puede haber armonía. ¿Sí? Ambos nos necesitamos, ambos tenemos que estar ahí. De igual manera el joven lo llevamos desde muy niño para que vaya aprendiendo tanto en la parte espiritual como en la parte de liderazgo. Por eso cuando decía yo ese rato de que se le hacen armonizaciones, porque cuando los mayores espirituales dicen, es que este niño tiene una vocación que va a ser Nehuesh. El Nehuesh es el que va a orientar, el que va a representar. No se puede dejar solo. Hay que acompañarlo, hay que protegerlo, hay que darle sabiduría para que nos represente bien. Entonces, cuando ellos ya van haciendo conocimiento, a muy temprana edad van siendo autoridades. En nosotros los niños a 10 años ya son autoridades, a veces en la escuela. ¿Sí? Hay unos que se van destacando más, otros menos, pero van teniendo ese primer paso dentro de la organización.
Por eso es que hay veces, yo personalmente he contradicho mucho la norma, porque hoy entonces nos dicen, los jóvenes a un lado, los niños en las guarderías, las mujeres en otras partes, los hombres en otras partes, los hombres aparte, las mujeres aparte, los niños aparte, los jóvenes aparte. ¿Qué puede suceder en este país? Por eso es que yo creo que hay veces, hay tantas situaciones de que aparecen, pues, bueno, no sé, todavía en nuestros territorios no existe así a gran escala eso, pero por ejemplo, el LTV, bueno, toda esa vaina que aparece ahí, pienso que es por eso, porque entonces nos están dividiendo. Y decíamos que si bien es cierto, nos han dividido desde la vida republicana, cuando crearon los departamentos, las naciones, los municipios, las comunidades, las veredas, y hoy ya nos separaron, Juan, en las familias también. Para el mundo indígena no existe eso. Para el mundo indígena es integral, todos deben de participar, y eso sí nos está preocupando, porque en muchas partes, hoy entonces con la nueva forma de derechos, entonces nos están dividiendo hasta en la comunidad, y eso nos ha permitido que incluso nos volvamos egoístas, porque uno ve al niño a temprana edad que viene de la guardería, llega a la casa y ya no quiere comer sancocho, ya quiere comer ese arroz, puros enlatados, cosas de allá, y cuando le llega algo para ellos que manda bienestar familiar, el niño le dice al hermanito, no señor, esa comida es mía, eso me lo mandaron fue para mí, no para ustedes. Ya que es decir, de ahí se comienza a fomentar la individualización, el individualismo, y esa es una situación que nos tiene demasiado preocupados en nuestros territorios, porque nos estamos volviendo así. Entonces, en este mundo tenemos eso, el trabajo social y político al interior de la comunidad. Rafael, ¿cuál es el mensaje que usted le da a todos los integrantes de los pueblos indígenas para cómo poder conjurar esta situación? Usted ha hablado de la importancia del diálogo. ¿Cree usted que el diálogo puede ser el camino más expedito, más eficaz para conjurar tantos problemas que aquejan a nuestros pueblos indígenas? Yo estoy convencido que sí. El diálogo es uno de los factores más importantes que podemos tener los pueblos, no solo los indígenas, sino todo el mundo. Si nosotros no dialogamos armónicamente, es decir, nos quitamos todo ese egoísmo que nos ha sembrado otras instancias, si nosotros no nos despojamos de eso, difícilmente vamos a poder construir la armonía en nuestro país. Y por ende nos vamos entonces a seguir debilitando más, ¿sí? Porque si no hacemos eso, otros van a venir. Y eso nos ha pasado en nuestros territorios. Porque nosotros, mire, nosotros aquí en Cali somos una cantidad de desplazados artísticos. ¿Y desplazados por qué? Porque en nuestros territorios los grupos armados han hecho disputas territoriales, ¿sí? Y nos ha tocado venirnos a aumentar la miseria en las grandes ciudades. Tenemos comunidades. Y aún así seguimos pensando que la paz se construye desde el diálogo, desde la armonía, desde la resistencia, desde la parte espiritual, desde donde sea, ¿sí? Porque no quiero decir que entonces simplemente la parte espiritual nuestra es la única, no. Armemos esa desde nuestra propia conciencia, desde nuestra propia espiritualidad, en beneficio de la sociedad para construir esta Colombia. Un agradecimiento especial a nuestros conferencistas invitados el día de hoy, a la doctora Victoria Eugenia Velázquez Marín, magistrada del Consejo Seccional de la Judicatura del Valle del Cauca, y al líder del pueblo indígena Nasa, Rafael Urqué, por sus claras y pertinentes reflexiones acerca de los sistemas normativos de los pueblos indígenas, especialmente del Valle del Cauca. En una sola dinámica, como decía el líder Nasa Urqué, en una sola dinámica, articulando todos los esfuerzos interinstitucionales
para el reconocimiento y fortalecimiento de todos los derechos de la dignidad, de la autonomía y la unidad de nuestros pueblos indígenas. Agradecimiento especial también a nuestros servidores y servidoras judiciales y a todas las personas que actúan de una u otra manera en el sector justicia y que se han conectado a esta conferencia. Y a propósito del tema de hoy, tan claramente expuesto por nuestros invitados, nos despedimos con una frase de la poeta, escritora y activista norteamericana Maya Angelou. Todos deberíamos saber que la diversidad crea un rico tapiz, y debemos entender que todos los hilos del tapiz son iguales en valor sin importar su color. Muchas gracias. Feliz tarde para todos y para todas.